el camino del discípulo. A lo largo de la historia de la humanidad, toda persona que sinceramente ha querido buscar la verdad no se ha encontrado con ninguna filosofía, ni con una religión, se ha encontrado con Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Rey que suple todo lo que las personas instintivamente pensamos en que algo falta. Si todo estuviera bien, ¿a dónde nos llevaría? Si yo estaría bien, ¿a dónde iría? Si mi vida la acomodo de la manera que sé que la tengo que acomodar, ¿a dónde llegaría? Y el lugar a donde llegamos no es algo físico, sino es una persona. Dios, cuando llega a la escena, cuando Jesús llega a la escena, se fija en hombres sencillos, hombres de chamba. De hecho, ahorita vamos a descubrir que los 5 primeros discípulos, todos se conocieron en la chamba. Todos tenían el mismo oficio, todos eran pescadores. Algunos eran bien compas, otros eran hermanos, pero se fueron agregando porque, le compartes a quien conoces, ¿no? Acompáñame, sígueme, ¿no? Entonces, estos hombres sencillos empezaron a abrir la puerta, pero como esos hombres sencillos posteriormente iban a ser portadores no solamente de las verdades que Jesucristo estaba compartiendo en el mundo, sino también portadores del Espíritu de Dios dentro de ellos. Antes el Espíritu de Dios entraba un profeta, hablaba y luego se salía y el profeta quedaba en su humanidad. Pero ahora el Espíritu Santo mora en nosotros de manera que, como dice la Escritura, no necesitamos un maestro, porque ya dentro de nosotros tenemos al Espíritu de Dios que nos dice, sí, esto es verdad, o cuidado aquí, o cuidado allá. En el primer día, el mensaje de Juan el Bautista fue, arrepiéntense y preparen el camino del Mesías porque ya viene. Ese fue el primer día. El segundo día, que ahorita vamos a empezar a estudiarlo, es el Mesías ya está aquí, el Cordero ya llegó. Eso dice el segundo día Juan el Bautista. El tercer día dice Juan el Bautista, este es el Cordero, síganlo a él. Y el último día, el cuarto día que viene en el capítulo 1, Jesús dice, vámonos de aquí. Entonces, vamos a irnos cada día en platicar de eso y vamos a empezar a leer el versículo 29. ¿Quieres leer el versículo del 29 al 34, Chema? Sí, bueno. Juan 1, del versículo 29 al versículo 34. Y ahorita vamos a hablar de el Cordero de Dios. Antes de que empieces a leer, nada más les quiero hacer una precisión. Este primer día, cuando los saduceos, los sacerdotes, vienen y le preguntan a Juan el Bautista, ¿por qué bautizas? ¿Quién eres tú? Y le empiezan a cuestionar. Antes de eso, 40 días antes o 41 días antes, había pasado el bautizo de Jesús. Y en esos 41 días antes del bautizo de Jesús, Jesús ya no se había parado ahí alrededor de Juan el Bautista. Entonces, en este primer día, en el siguiente día de que el Juan cuestionan a Juan el Bautista, Jesús vuelve a regresar y eso es lo primero que dice después de la tentación en el desierto. Otra cosa que te quiero decir, Juan, que es el apóstol Juan, que es el escritor del libro, el Evangelio de Juan, se escribe a sí mismo en la historia, pero no se menciona por nombre. De manera que ahorita vas a ver, cuando mencione a dos, es Andrés y él. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Adelante, Chema. Pero dijiste el 29. 29 al 29 al 34. Okay. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 30. ¿Tengo que mencionarlos? No. Ok. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía,
Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, Juan dice, al siguiente día de que lo cuestionan, venía Jesús hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una referencia al Antiguo Testamento. En Isaías 53, no lo vamos a leer, se los platico, y si les llama la atención leerlo, estaría interesante que lo hicieran, porque todo el capítulo habla de un siervo de Dios que emerge en el mundo y que ese siervo iba a sufrir, iba a ser rechazado e iba prácticamente a morir por los pecados de la gente. Y que después de que eso sucediera, ese mismo siervo se iba a regocijar al ver todo lo que había logrado después de su sufrimiento. Entonces, de hecho, ese pasaje de Isaías 53 es un pasaje evangelístico para los judíos, porque si tú le preguntas a un judío sobre Isaías 53, la mayoría nunca lo ha leído, porque de alguna forma los estudiosos de la Biblia no saben explicar cómo esa persona no es Jesús. Tiene muchas cosas de Jesús si tú lo estudias, pero ahí el hablar del cordero significa alguien, un animal puro. El cordero es el símbolo, un animal puro que es sacrificado para lavar los pecados de la gente, un ritual que se practicaba en el templo, pero todo eso apuntaba a algo que iba a ser definitivo y real, ¿sí? La sangre de los animales era caduca. La sangre de un animal caducaba, por lo menos por ejemplo, el día de la expiación, que se tenía que hacer cada año. O sea, sacrificabas los animales y al siguiente año lo tenías que sacrificar, porque nada más duraba un año ese ritual. Y luego había otros rituales que se hacían cada día, pero si hacías el ritual un día, al siguiente día tienes que hacer el mismo ritual porque caducaba. Entonces, ¿cómo le hacemos para que no caduque? Pues hay que tener un sacrificio, una sangre más valiosa que la sangre de los animales. Y el Cordero de Dios es un título que le dan a Jesucristo, que apunta a que la gente agarre la onda de que diga, pues lo que hacíamos en el Antiguo Testamento, que teníamos que hacer repetidas veces, ahora se va a hacer de una sola vez y para siempre. De hecho, eso es lo que te explica el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, el punto principal de Hebreos es decirte todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, la ley ceremonial de la Biblia, se cumple al 100% con Jesucristo. De manera que los nuevos, nosotros que somos discípulos, ya no tenemos que tener leyes ceremoniales. Para nosotros ya no es un requisito tener que circuncidarnos, tener que hacer un ritual, tener que hacer nada de eso, porque todo lo cumplimos en Jesucristo. De eso se trata. Eso es algo que a todos nos debe de hacer sentir como que, wow, o sea, esto no es tan difícil ser creyente como las personas que son religiosas, o como las personas que tenían que cumplir esos rituales. Entonces, eso es lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Entonces, toda la gente, después de cuestionaron el segundo día, Juan el Bautista ve a Jesús y recuerda cuando lo bautizó, porque en el bautizo se fue revelado que Él es el Cordero, y al mismo tiempo Él pudo identificarlo porque el símbolo de la paloma y la voz que venía del cielo cayó sobre Jesucristo cuando Él fue bautizado. Entonces, en ese momento, la persona que lo mandó a bautizar le dijo, cuando veas que pasa esto, esa es la persona. Aunque Juan sí conocía a Jesús, porque era su primo. Pero una cosa es conocer a tu primo y otra cosa es saber que es el Mesías. Entonces, si podemos hacer esa distinción
con eso podemos entender que Juan pueda decir, yo no lo conocía, pero sí lo conoce, ¿no? O sea, no sabía que él era el Mesías, pero lo conoces. Así como tienes un primo que hace mucho no ves, y luego lo vuelves a ver y dices, yo no sabía que él era esta persona importante, pero ahora ya sé. Entonces, de esa misma forma, ¿no? Ahora, vamos a pasar al tercer día. El tercer día, ¿qué dice Juan el Bautista? Y el Mesías está aquí, el Cordero de Dios ha llegado. Y esto lo vemos desde el versículo 35 al 42. ¿Alguien lo quiere leer o le seguimos acá con mi compa Chema? ¿Quieres leerlo, Chema? Sí. Del versículo 35 al versículo 42 de Juan. Los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde morás? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué interesante, ¿no? Está Juan el Bautista, vuelve a ver a Jesús y dice, aquí está. Tuvieron que haberlo escuchado 2 veces, por lo menos Juan y Andrés. Juan, el que escribe el libro de Juan el Apóstol, porque hay 2 Juanes en este versículo, en este pasaje. Está Juan el Bautista que está hablando, está diciéndole, aquí viene el Mesías, y está Juan el apóstol que está relatando, y está Andrés, que es su compa de la chamba, Andrés. Y al momento de que escuchan, a ver que Jesús andaba por ahí, les dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Es decir, después de haberles dicho ya mucho tiempo, dijeron, ok, agarraron la onda. Necesitas cambiar de maestro. Su primer maestro fue Juan el Bautista. Y llegó un momento que Juan el Bautista fue tan repetitivo con ellos que dijeron, caray, entonces él no es mi maestro debe de ser Jesús. Y la nobleza de Juan, al estar siendo insistente con sus seguidores de que él es el que deberían de seguir, fue lo que captó la atención de Juan y Andrés, de manera que dijeron, ok, pues vamos a seguirlo. Y al momento de seguirlo, Jesús se volvió a ver que lo seguían y les dijo, ¿qué buscan? Y así también, muchas veces Jesús también nos pregunta a nosotros, oye, ¿qué buscas? ¿Para qué me sigues? ¿Qué quieres? Y es una pregunta buena, pero la respuesta de los discípulos es, queremos ver dónde vives. Queremos pasar tiempo contigo. Tenemos tantas preguntas que hacerte que no hay tiempo de sentarnos aquí en una piedra y verlo. Necesitamos conocerte más y pasar tiempo contigo. Y cuando él interpreta eso, porque no lo dice aquí todo lo que te estoy diciendo, pero en realidad está implícito, ¿no? Oye, queremos ver dónde vives. O sea, no queremos decirte qué queremos. Queremos conocerte realmente. Queremos ver, comprobar lo que nos dijo Juan el Bautista o nuestro maestro para ver si es verdad que eres el Mesías. Y cuando él les dijo, vengan a ver, vengan conmigo, se los llevó y fue a donde él vivía. Se estaba quedando en un lugar y era como las 4 de la tarde. Y de las 4 de la tarde en adelante, lo más seguro, aunque aquí no lo dice, pero en todas las interacciones que tiene Jesús con todas las personas en la Biblia,
Jesús sabe qué decirle a las personas para despejarles la duda de quién es Él. O una de dos, o les despeja la duda quién es Él, o les despeja la duda de quiénes son ellos. Porque si las personas están tan ensimismadas, se dejan descubrir cómo son ellos y ya no ven a Jesús. Cuando las personas no tenemos esa capacidad, yo estuve así mucho tiempo, me vi mucho tiempo a mí mismo de manera que no podía ver a Jesús. Entonces yo cuando me acercaba a las cosas de Dios, yo me veía a mí mismo y decía, yo no creo en eso, o yo no puedo escuchar eso, o se me hace ilógico lo que está diciendo la persona, porque yo me estaba viendo a mí mismo, no estaba viendo a Jesús. Pero aquí pasa algo muy interesante, porque en el camino de Emaús pasó algo similar. Es decir, el principio del ministerio de Jesús, el principio de Jesús, empezó de la misma forma que terminó. Y no sé si se acuerdan qué pasa en el camino de Emaús, pero en el camino de Emaús que está en Lucas 24, dos personas, después de que Jesús fue ejecutado y al tercer día se les presenta a Jesús resucitado, pero las personas tenían un velo en los ojos y no veían a Jesús. Y Jesús iba caminando con ellos y les iba preguntando, oye, ¿por qué están tristes? Oye, pues es que murió Jesús y era un profeta, era una persona poderosa, creíamos que él iba a ser el Mesías, pero lo mataron. Y este ya es el tercer día de que pasó esto. Y desde ese momento en adelante Jesús les empezó a hablar de las Escrituras, todo lo que decía de él, desde Moisés hasta los profetas. Y las personas iban caminando con Jesús y se decían el uno al otro, al final de esa caminata, Jesús así hizo como que se iba a ir a otro lugar, y ellos le dijeron, hey, no te vayas, quédate con nosotros porque ya es tarde. Y lo invitaron a su casa. Cuando llegó a su casa, Jesús parte el pan, y al momento de que da gracias y parte el pan, se les abren los ojos y lo ven. Y dice, es Jesús. Y en el momento que lo ven, desaparece y se va. No porque fuera un fantasma, porque eran dos personas, sino porque el cuerpo glorificado de Jesús podía materializar y desmaterializarse como los ángeles, aunque su cuerpo es físico, ¿okay? Tenía otras características el Jesús resucitado, atravesaba muros, una serie de cosas, ¿no? Pero lo que dijeron ellos después es el momento que todos tenemos que tener, que es, ¿a poco no nos ardía el corazón? Se decían el uno al otro. Se los voy a leer. El versículo 32 de Lucas 24. Y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Dice, en ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén, y allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, y les empezaron a platicar toda la experiencia que tuvieron. Esa misma experiencia es la experiencia que vivió Juan, que vivió Pedro, que vivió Natanael, que vivió Felipe, y que todos estos discípulos tuvieron ese momento, ese encuentro con Jesús, en donde se les abrieron los ojos y dijeron, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías, tú eres el Rey, tú eres la respuesta, tú eres el final del camino. Andrés, el hermano de Simón Pedro, al momento de tener esa experiencia, va por su hermano, porque acuérdate que los primeros dos es Juan y Andrés, que fueron los que estaban escuchando a Juan el Bautista. Luego el carnal va y dice, hey carnal, ven. ¿Qué le dice? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces cuando cuando llevaron a Pedro con Jesús, Jesús le dice a Pedro, dice, Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, lo que quiere decir Pedro. Es decir, hey, yo sé en lo que te vas a convertir. Yo sé quién eres ahorita y yo sé en lo que te vas a convertir, de manera que te voy a llamar pequeña piedra. De hecho, la característica principal de Pedro en las Escrituras es que era una persona impulsiva. Era una persona que le decías, no la pensaba y hacía lo que tenía que hacer sin pensarlo, a veces se equivocaba bastante.
No sé si te acuerdas, pero cuando agarraron a Jesús en el huerto, el que sacó la espada fue Pedro. Ni siquiera le dijo, maestro, ¿le damos? ¿Nos peleamos o qué onda? No, el camarada agarró la espada y le dio. ¿Por qué? Porque su característica era impulsividad, ¿verdad? Y la misma impulsividad hacía que hiciera cosas que después se arrepintiera, como negar al Señor, como todas estas cosas. Pero Dios le dice, en este encuentro le dice, tú vas a ser una piedra. Tu apodo va a ser piedra, tu apodo va a ser algo fijo, algo que nada lo puede romper. Y ese es el encuentro que tiene Jesús con Pedro. Y ese es el tercer día. Ahora vamos al cuarto día. En el cuarto día vemos cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael. Lo voy a ir leyendo poco a poquito, ¿sí? Para irles explicando algunas cosas, porque aquí sí hay un poquito más de cosas que explicar. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Cuando Jesús dice sígueme, nunca duda quien lo vaya a seguir. Él ya sabe lo que va a suceder. Y cuando las personas escuchamos el llamado interno de Dios, hacemos lo que Dios quiere. Hay un llamado externo y hay un llamado interno. El llamado interno es muy importante, porque el llamado interno es el que te da certeza, más que el externo. Porque externo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que la voz del Señor llega hasta dentro de ellos y les dice, hey, aquí, a ti te estoy hablando. Es los días que cuando tú estás leyendo o cuando estás escuchando algo o estás expuesto a la palabra y si identificas que hay una palabra que iba dirigida a ti, ese es el llamado interno. Todo el mundo escuchamos externamente todas las palabras, pero internamente tenemos una voz que nos dice, sí, esto es. Y ese es el llamado que cuando Jesús hace, sígueme, las personas escuchan. Luego dice, Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. O sea, en el mismo pueblo de Betsaida, Betsaida quiere decir ciudad de pescadores, porque ese era el oficio de estos amigos pescadores, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces, ellos se conocían y eran de la misma colonia, pues, porque Israel, del mismo barrio, porque Israel no es tan grande como te imaginas, ¿verdad? Entonces, y Felipe después halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué significa esto que está diciendo Felipe? Que Felipe tuvo un encuentro similar al encuentro de Emaús con Jesús, un encuentro personal, cuando le dijo, sígueme. No solamente sígueme, sino que sígueme y escucha lo que te tengo que decir. Escucha porque te voy a convencer, escucha porque te voy a dar razones para seguirme. Eso es lo que le dice implícitamente Jesús cuando le está diciendo sígueme. Y cuando Felipe le repite todo este tema a Natanael, le está diciendo, yo sé que la persona que te estoy diciendo es la que está en las escrituras que estábamos esperando. Entonces le habla a Natanael que si quieres saber quién es Natanael luego se le llama Bartolomé, luego lo vas a conocer como Bartolomé en la Biblia, pero en esta parte le llaman Natanael. Entonces Natanael le dijo en el versículo 46, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. ¿Qué significa eso? Las personas de Judá, o las personas de la ciudad, despreciaban o menospreciaban a la gente de Galilea. Y la gente de Galilea menospreciaba a la gente de Nazaret. Entonces, así como la gente de la capital despreciaba a los de la Galilea, los galileos decían, ¿a poco de Nazaret puede salir algo bueno? ¿No? Aunque
Sabemos que Jesús no era de Galilea, sino de Nazaret, sino que ahí vivía, pero nació en Belén, ¿verdad? Entonces, aunque haya nacido en Belén, vivía en Nazaret. Cuando Jesús vio a Natanael, que Natanael se le acercaba, dijo de él: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿y de dónde me conoces? Jesús le respondió: te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La respuesta de Natanael a lo que comenta Jesús implica que Jesús era una respuesta de él bajo la higuera. Yo no sé si a veces, digo, a mí me ha pasado, ¿no? A ver, a lo mejor a ti no sé si ya te ha pasado, ¿no? Pero de repente estás en tu privacidad y le dices: Dios, le pides algo, a lo mejor no algo tan fácil, algo un poquito difícil, o algo fácil, en donde, ¿sabes qué? Me siento mal. Necesito que alguien me diga algo que me anime. O me siento solo. Yo me quiero imaginar que Natanael estaba abajo de la higuera orando y diciéndole: Señor, yo estoy aquí siendo judío, orando, tratando de buscar, pero nadie me ve. ¿Tú me ves? Esa sería una buena dramatización eso sería el trasfondo, un trasfondo que explicaría la respuesta de Natanael. Entonces, si llega el Mesías y le dice, en la soledad, allá donde nadie lo veía en el cerro, que estaba diciéndole eso a Dios, y Jesús le dice: hey, cuando tú estabas allá en la higuera, yo te vi. En ese momento, la reacción de una persona a esa frase sería: tú eres. Porque él sabe a quién le estaba hablando. Ese momento especial de conocer a Dios, de saber que Dios te escucha en tu oración, ese momento es importante para todo discípulo. Ahora, tú dirás, esto a mí me hace reflexionar, porque en la Biblia dice que la gente que es judía exteriormente no es la que a Dios le agrada, sino la que es interiormente. Me gustaría leerte Romanos 2, del 28 al 29. Romanos 2, 28 al 29 dice: porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior, y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado no por los hombres, sino por Dios. Entonces, cuando Jesús le dice: aquí hay un israelita, un verdadero israelita, no se estaba refiriendo a que estaba circuncidado, ni que a lo mejor traía el velo en la cabeza como lo hacen, como acostumbran los judíos, o que estaba cumpliendo ciertos rituales. Jesús estaba viendo más allá. Le estaba diciendo una palabra que respondiera a la petición del corazón de este hombre. Y cuando escuchas esa palabra, cualquiera que sea, porque yo nunca me voy a dar cuenta si algo que digo es una respuesta de Dios para ti, al menos que me lo digas, pero tú sí lo vas a saber. Como yo lo sé cuando de repente Alberto comparte algo, o Jorge comparte algo, o los que han compartido comparten algo y digo: esto es para mí. Sé cuando Dios está hablándome a mí de algo, aunque use a alguien más para eso. Y en este caso no es alguien más, es el mismo Dios contestándole a algo íntimo de Natanael. Entonces Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Rey de Israel. Jesús le respondió: ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. También le dijo:
de cierto les digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta parte, me voy a detener un poquito en esta parte, porque esta parte es una referencia a Génesis 28. En Génesis 28, Jacob estaba huyendo de su casa y estaba yéndose a otro lugar por recomendación de su madre. Y cuando se queda dormido en un lugar que se llama Luz, pero después le cambian el nombre a Betel, él tiene un sueño y una visión en el sueño. Y con esto quiero que nos quedemos todos, ¿verdad? Porque esto que le dice al final Jesús a Natanael, me lo está diciendo también a mí y te lo está diciendo también a ti. Yo empecé con un llamado interior hacia Dios y en el caminar con Dios he visto milagros, he visto cosas tremendas, he visto cosas imposibles pasar y he visto cosas que digo, wow, he visto una escalera que sube y baja del cielo y que sé que es Dios haciendo cosas en la tierra. Y todo esto es una referencia a cada persona que busca a Dios con sinceridad. En este caso, el paralelo a Natanael, que es un verdadero judío, o una persona con un corazón sincero, el paralelo es Jacob, un hombre que acababa de engañar a su papá, le robó la bendición a su carnal, e iba huyendo de su casa, pero aún mantenía en él un corazón, aunque pecador, sincero. Y en esa sinceridad tuvo este encuentro con Dios. Fíjate, te lo voy a leer desde el versículo 13. Esto es un sueño que tuvo él. Bueno, voy a leer desde el 12 porque el 12 dice que es un sueño. Dice, entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo. Y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. No es una escalera como para subir a un techo de nosotros. Es una escalera como de casa. Esa es la palabra que usa aquí. Una escalera hecha que empezaba en la tierra y terminaba en el cielo. Y le decía, en lo alto de la escalera veía al Señor que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y hacia el sur. En ti y en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta que yo estoy contigo, yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿De dónde le estaba hablando el Señor a este hombre? Le estaba hablando desde el cielo. Desde el cielo hay una voz que nos está diciendo ahorita, nunca te dejaré. Estaré contigo hasta que vengas a donde yo estoy. No te desanimes. Tu descendencia será bendecida por mí. No te preocupes. Vas a ser extendido. Vas a ser bendición en la tierra. Date cuenta. Yo te protegeré por donde quiera que vayas. Y volveré por ti para traerte donde yo estoy. Esa es la bendición que Dios nos da desde el cielo. Eso es lo que le estaba repitiendo Jesús a Natanael y es lo que nos está repitiendo a nosotros. Si en algún momento dudas, si en algún momento te sientes solo, si en algún momento estás escapando de tus pecados como lo estaba haciendo aquí Jacob, si en algún momento sentiste que tu oración no fue escuchada, no te preocupes. Dios está aquí. Dios está contigo. Dios está escuchando todo lo que dices. Dios está animado
en que no te vayas, en que lo sigas, en que aguantes vara, en que empieces esta travesía que no es fácil, pero vale la pena. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias. Gracias porque tus promesas son sí, amén, en todo lo que dices, Señor. Hay veces que nos da un poquito de duda o hasta temor, Señor, escuchar cómo tú tienes cuidado de todo aspecto de nuestra vida, pero estamos en confianza contigo, confiamos en ti, aunque las cosas no se vean de la manera en que nosotros pensamos. Sabemos que todo obra para bien. Sabemos que tú estás trabajando, que tú estás avanzando, que tú estás haciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos, Señor, y ver las maravillas que haces, Señor. A ser agradecidos con todo lo que has sembrado en nuestra vida y a poder ver más allá de lo que evidente, Señor. No a quedarnos, Señor, con lo que la gente espera, sino poder abrazar las cosas que no se ven. Señor, bendigo a cada hombre, a cada persona que está aquí, Señor. Y te pido, Señor, que si tú tuviste una palabra especial para cada uno de ellos, Señor, que no se les olvide, que tú estás con ellos, que tú los amas y que tú quieres que ellos sean tus discípulos y que te sigan a donde quiera que tú vayas, Señor. Que ellos tengan un encuentro personal, diario contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí está, amigos.